El Porfiriato de 1876 a 1911 fue un periodo clave en la historia de México, marcado por el autoritarismo de Porfirio Díaz. Durante su gobierno se impulsó la modernización económica y el desarrollo de infraestructura, pero también se consolidó un sistema de control político que favoreció a las élites y reprimió a las clases populares. Este periodo, aunque de crecimiento económico, también generó desigualdad y tensiones que llevarán a la Revolución Mexicana. El proyecto político del Segundo Imperio Mexicano, que se instauró entre 1864 y 1867, se basó en la idea de establecer una monarquía en México con un noble europeo. El objetivo era que los conservadores recuperaran el poder y eliminaran las leyes reformistas liberales, tomando acciones como incorporar liberales moderados en su gabinete e incluso negarse a anular las leyes de reforma o, en otros casos, como romper relaciones con el representante del Papa, entre otros, como ha sido el restringir el trabajo de los menores, así como las horas de desempeño de los mismos en los respectivos trabajos que les eran asignados, con el fin de mantener la integridad y la conservación de los mismos durante el apogeo del gobierno. Apoyo internacional y falta de legitimidad interna. El imperio de Maximiliano fue impuesto con el apoyo de Napoleón III, pero careció de legitimidad entre la población mexicana, especialmente entre los liberales liderados por Benito Juárez, quienes rechazaban la intervención extranjera. Política moderada y reformas sociales. Maximiliano implementó reformas progresistas como la protección de derechos laborales y tierras indígenas, pero estas medidas generaron tensiones con los conservadores, quienes esperaban un gobierno más tradicionalista. Dependencia militar extranjera. El imperio dependía del apoyo militar francés, pero la retirada de las tropas de Napoleón III en 1866 dejó a Maximiliano sin las fuerzas necesarias para resistir las fuerzas republicanas. Fuerte resistencia republicana. Los republicanos liderados por Juárez lucharon constantemente contra el imperio. En 1867 Maximiliano fue capturado y ejecutado, marcando el fin del imperio y el regreso de la república. Causas de la caída del imperio de Maximiliano. 1. La falta de apoyo popular. La imposición de un emperador extranjero fue rechazada por amplios sectores de la sociedad mexicana, que veían en ello una violencia a la soberanía nacional. 2. La resistencia republicana. Liderados por Benito Juárez, los republicanos mantuvieron una resistencia constante contra el régimen imperial, defendiendo la legalidad y la Constitución de 1857. 3. El retiro del apoyo francés. Napoleón III, enfrentando presiones internacionales y conflictos en Europa, decidió retirar las tropas francesas de México en 1866, dejando a Maximiliano sin su principal respaldo militar. 4. Errores políticos. Las políticas de Maximiliano, que intentaron conciliar posiciones liberadas y conservadoras, no lograron satisfacer a ninguno de los bandos, generando descontento generalizado. 5. Aislamiento internacional. La falta de reconocimiento y apoyo de otras potencias europeas, sumado a las oposiciones de Estados Unidos bajo la doctrina Monroe, dejó al imperio en posición diplomática débil. La República Restaurada, de 1867 a 1876, fue el periodo en que México regresó al gobierno republicano, después de derrotar al imperio de Maximiliano. Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada lideraron este tiempo consolidando las leyes de reforma, promoviendo la educación laica y gratuita y modernizando el país con ferrocarriles. Sin embargo, enfrentaron problemas económicos, rebeliones y tensiones políticas. El periodo terminó cuando Porfirio Díaz derrotó a Lerdo con el Plan de Tuxtepec, dando inicio al Porfiriato. La República Restaurada fue un periodo clave para consolidar la soberanía y estabilidad de México tras años de guerra e intervenciones extranjeras. Políticamente, reafirmó el sistema republicano bajo la Constitución de 1857, consolidando las leyes de reforma, separación de iglesia-estado y libertad de culto,
y fortaleció el poder civil sobre el militar y religioso. Se buscó reconstruir el país con medidas como la educación gratuita y la modernización de infraestructuras, pero enfrentó conflictos internos como las rebeliones de Porfirio Díaz. Aunque breve, este periodo sentó las bases para una nación más organizada, aunque con desafíos que surgirían en el porfiriato. Económica: desigual, expansiva, dependiente, explotadora. Cultural: eurocentrista, elitista, clásica, excluyente. Social: injusta, jerárquica, reprimida, resistente. Educación y científica: limitada, centralizada, avanzada y selectiva. Durante el Porfiriato se crearon instituciones en los ámbitos económico, social, ciencia y tecnología, entre las que se encuentran economía. Se impulsa el crecimiento del mercado interno a través de la expansión de la red de comunicaciones, la construcción de caminos, puertos y el ferrocarril. Social: se construyeron instituciones de beneficencia como el Hospicio de Niños y el Hospital General. Ciencias y tecnología: se crearon instituciones como el Observatorio Astronómico Nacional, la Comisión Geográfico Exploradora. Porfirio Díaz ejerció el control político desde su primer mandato al asumir la presidencia de la República General. Se dio la tarea de reestructurar el ejército, organizar el Estado Mayor e impulsar la educación. E intentó impartir por un sistema educativo riguroso para lograr restablecer escuelas primarias y escuelas de artes y oficios. Logró el control del ejército con la eliminación y la separación de caudillos y la exclusión de los grandes mandos, para lo cual dividió el territorio nacional en 12 zonas militares y estas a su vez en jefaturas de armas cuyo número era superior a 30. Otra de sus estrategias fue la negociación con la Iglesia Católica, logrando una reconciliación que le permitió contar con el apoyo de la institución más religiosa, más influyente en México en ese momento. Además, implementó una política de poca política y mucha administración, lo que significó una mayor centralización del poder y una reducción de la participación política de la oposición. Es importante destacar que Díaz contó con el apoyo de los científicos, un grupo de intelectuales y políticos que compartían sus ideas y lo apoyaron en su búsqueda de estabilidad y progreso económico, logrando así su cometido de la reorganización del ejército, la negociación con la Iglesia, la centralización del poder y el apoyo de los científicos. Conclusión: en la exposición hablamos de las políticas públicas que implementaron Maximiliano de Habsburgo y Porfirio Díaz y cómo afectaron a México en su momento. En esta conclusión se explicará con argumentos los temas solicitados. Hablaremos primero de las 5 políticas públicas liberales que Maximiliano de Habsburgo quiso implementar. Básicamente, su plan era modernizar el país y ser más justo. Entre sus ideas estaban repartir tierras a los indígenas, permitir la libertad. Su gobierno nunca tuvo el apoyo suficiente para que funcionara. Podemos hablar de las 5 políticas públicas de Porfiriato que ayudaran al desarrollo económico. Porfirio Díaz se enfocó en crecer económicamente, construyó ferrocarriles, atrajo inversiones extranjeras, impulsó la exportación de productos agrícolas como el café, apoyó la industria, fábrica minera y mejoró el sistema de impuestos.